mis manos y completan. Qué mala. Y como ustedes me conocen, se matriculan. Listo, entonces, músculos de la masticación. Se van a encargar de hacer las funciones de los movimientos mandibulares. Existen los músculos elevadores, depresores, repulsivos o propulsivos, perdón, no son los músculos, son los movimientos. Los movimientos elevadores, movimientos depresores, movimientos propulsivos o propulsivos, movimientos repulsivos o retropulsión, y los movimientos de lateralidad o dilución. Listo, entonces. Estos músculos, tenemos los músculos posicionadores, se van a encargar de mantener a la mandíbula en posición horizontal, ¿no? O perpendicular al piso. Entonces, ¿cuáles son estos dos músculos que se encargan de sostener a la mandíbula? Porque si no hubieran estos músculos, tendríamos la mandíbula, andaríamos con la boca abierta todo el tiempo. Entonces, ¿cuáles son los músculos de mantener la mandíbula horizontal? Son el músculo pterigoideo y el músculo temporal. ¿Ya? Y ahí los están observando, el pterigoideo y el temporal. Tenemos los músculos responsables de la elevación de la mandíbula, que son el músculo macetero, el pterigoideo interno y el músculo temporal. Perdón, les iba a mandar las diapositivas, ¿no? Pero ahorita les mando ellos. Antes de que se vayan, me hacen acordar, por favor, ¿ya? Si no me olvido, ya no les mando. Tenemos las inserciones de estos músculos. Es una inserción fija en el cráneo y una inserción móvil en la mandíbula. Y bueno, estamos repitiendo un poquito aquí, los músculos que intervienen en la masticación: el músculo temporal, el músculo macetero, el músculo pterigoideo externo y el interno. Y aquí hablamos de los músculos de la masticación, ¿no? Los que tenemos ahí, los que hemos mencionado, son fotitos referenciales. ¿De adentro qué? Yo escucho todo. ¿De adentro qué? Como anécdota, yo me accidenté de mi ojo, yo casi no veo con un ojo. Y estuve 8 meses sin ver, con el ojo tapado, me tuvieron que operar de lente. Tenemos el músculo temporal, con sus inserciones superiores o fijas, que sabemos que son en cráneo, y se va a insertar ¿dónde? En la línea temporal inferior del parietal, en toda la fosa temporal, en la cara profunda de la aponeurosis temporal y en la cara interna del arco cigomático. Estamos hablando de esta parte, ¿no? El temporal se va a insertar en toda esta parte. Y es una articulación, es una inserción fija. Volvamos. Y tenemos la inserción inferior o móvil, que va a ser ¿dónde? En la apófisis coronoides de la rama de nuestra mandíbula, ¿no es cierto? La apófisis coronoides en el origen de la línea oblicuo-interna, la cresta buccinatriz en realidad, específicamente, y en la cara anterior del tendón de origen del músculo macetero. Está inervado por tres ramos del nervio maxilar inferior o mandibular, que son los nervios temporal profundo, anterior, medio y posterior. Y su función es elevar la mandíbula y lleva el cóndilo hacia atrás en la cavidad del glenoidea. ¿Ya? Esa es la función del macetero. Y esto es lo que hemos hablado hace un momento, ¿no? Que les indiqué donde se insertaba el temporal. Y aquí tenemos nuestro musculito temporal con sus fibras musculares, el tendón común y la apófisis coronoides donde se inserta. Nos dice que este músculo temporal tiene 3 porciones o fibras. No sé si en esta imagen se nota mejor. Ven aquí que son unas medias oblicuas, ¿sí? Unas casi rectas, ¿no? Y unas que son más verticales. Ahorita vamos a ver esas porciones. Tenemos una porción anterior, que son las fibras casi verticales, y esas fibras se van a encargar de elevar la mandíbula verticalmente. De aquí adelante, ¿no? Esta porción de aquí adelante. La porción media, que son fibras oblicuas ligeramente hacia adelante, van a elevar la mandíbula y la van a retruir. La elevan y también la llevan hacia atrás. Y la porción posterior,
que son casi horizontales, hacia adelante, entonces llevan la mandíbula lo más posterior. ¿Sí? Entonces recordar eso porque de acuerdo a la porción de las fibras del temporal desarrollan distintas actividades, ¿no? Ya lo hemos visto. La anterior eleva verticalmente la mandíbula, la porción media eleva la mandíbula y la retruye, y la porción horizontal eleva, lleva la mandíbula lo más posterior posible. ¿Sí? Recordemos cuáles son los movimientos que hace la mandíbula. ¿Cuáles son? Protrusión hacia adelante, retrusión hacia atrás, inducción o lateralidad, ¿no es cierto? Y ahí están en este esquema un poquito más claro las fibras del músculo temporal, su porción anterior, su porción media y su porción posterior. Ahora vamos a hablar del macetero. El macetero tiene su inserción, tiene dos fascículos, y vamos a ver el fascículo anterior o externo o superficial. Nos dice que su inserción es en los 2/3 anteriores del borde inferior del arco cigomático, nuestro arquito cigomático, al borde inferior del hueso malar, ¿ya? Y del borde inferior del hueso malar, ¿hasta dónde? Hasta la cara externa del ángulo de la mandíbula. Ajá, al punto gónico, ¿no es cierto? En la porción inferior de la cara externa de la rama de la mandíbula. Y su fascículo posterior interno o profundo va desde el borde inferior, el tercio restante del borde inferior del arco cigomático, y de la cara interna del arco cigomático hasta la cara externa de la rama de la mandíbula. ¿Ya? Entonces, ahí va la porción posterior o la porción interna o profunda en su fascículo, posterior, interno o profundo del músculo macetero. Está inervado por el nervio maceterino, que es una rama del nervio temporomaceterino, que a su vez es una rama del nervio maxilar inferior. Y su función es la de elevar el maxilar inferior. ¿Listo? Ahora vamos a hablar del maceterito, y como están viendo en su fascículo superficial, que es el rojo, y su haz o fascículo profundo, que es el verde. Y ahí tenemos, bueno, nuestro muertito con su haz superficial y con su haz profundo. Pasamos al músculo pterigoideo externo o lateral. Nos dice que su inserción, la inserción de su fascículo superior o esfenoidal es del ala mayor del esfenoides o de la bóveda fosa cigomática a la cresta esfenotemporal del esfenoides. Y en su fascículo inferior o pterigoideo es de la cara externa de la apófisis pterigoides a la porción externa de la apófisis piramidal del palatino. Ambos fascículos se van a unir en uno solo, el superior con dirección horizontal y el inferior con dirección oblicua hacia arriba y afuera, y se van a fijar ¿en dónde? En el menisco interarticular del borde anterior. ¿Y esto dónde? En la cápsula articular de la ATM, en la parte interna del cuello del cóndilo. ¿Ya? Entonces estos fascículos van a ir a dar ¿dónde? A la ATM, ¿no es cierto? La articulación temporomandibular, específicamente al menisco y a la cápsula articular y a la parte interna del cuello del cóndilo. Aquí. Acá está nuestro cuello del cóndilo, la parte interna. El músculo pterigoideo externo o lateral, entonces, en su fascículo superior, aquí, nos dice que es más pequeño que el pterigoideo externo inferior. Se origina en la superficie infratemporal del ala mayor del esfenoides con una inserción final, como hemos dicho, en la cápsula articular, en el borde anterior del disco articular y en el cuello del cóndilo. La función de este es que es muy activo durante la mordida y la protrusión. En su fascículo inferior se origina, de nuevo repasando, en la cara externa de la lámina pterigoidea externa y en la cara externa de la apófisis piramidal del hueso palatino. Y se dirige y se extiende hacia atrás, arriba y afuera, insertándose en el cuello del cóndilo. La función de este fascículo inferior del músculo pterigoideo externo o lateral es la siguiente.
Cuando hay contracción de los dos lados del fascículo, de los dos músculos al mismo tiempo, hay una protrusión. Cuando hay contracción de solo un lado, traten de hacer una protrusión con solo un músculo, nos va a salir una medio protrusión con lateralidad, no nos sale una protrusión completa, ¿no es cierto? Entonces, si yo voy a contraer el músculo del lado izquierdo, mi mandíbula se va a ir hacia la derecha, ¿sí? Y al contrario, ¿no? Si hago una contracción del lado derecho, mi mandíbula va a ir hacia la izquierda. ¿Ya? Bueno, ahí tenemos el fascículo esfenoidal, los fascículos pterigoideos y aquí. Entonces, el músculo pterigoideo externo lateral está inervado ¿por qué? Por el nervio pterigoideo externo o lateral, que a su vez es rama del nervio temporal, que a su vez es rama del nervio maxilar inferior. Y sus movimientos, bueno, lo que hemos dicho, si ambos se contraen, hay una protrusión de la mandíbula, ¿no? Lo que les comentaba, si se contrae el lado derecho, el cóndilo derecho se desplaza y el movimiento de la mandíbula va a ser hacia el lado izquierdo, ¿no? Lo que hemos hablado. Si contrae un lado, la mandíbula va hacia el otro lado. Si contrae la derecha, la mandíbula va a la izquierda. Si contrae la izquierda, la mandíbula va a la derecha. Y esto es lo mismo. Y ahí está nuestro pterigoideo externo o lateral, con su inserción en el cóndilo. El músculo pterigoideo interno. Sus inserciones, tiene una inserción superior fija que va en la fosa pterigoidea por debajo de la fosa escafoidea a la cara posterior de la apófisis piramidal del palatino. Y en su inserción inferior o móvil, la móvil, va de la cara interna del ángulo de nuestra mandíbula o de nuestro maxilar inferior y de la rama mandibular hasta y por debajo del agujero dentario inferior, o sea, por debajo de la espina de Spitz. Su inervación está dada por el nervio pterigoideo interno, que es una rama del nervio maxilar inferior. Y su función es un elevador de la mandíbula y también hace ligera lateralidad, una medio protrusión con lateralidad. Se origina en la fosa pterigoidea y corre hacia abajo, hacia posterior y lateralmente. Su inserción nuevamente es en la cara interna del ángulo de la mandíbula o en el punto góneo. La función es elevar la nariz, perdón. ¿Por qué no me doy la nariz? Elevar la mandíbula y es activo en la protrusión. Y la contracción unilateral se produce por una medio protrusión. Está inervado nuevamente por el pterigoideo medial, que es una rama del nervio mandibular, que es una rama a su vez del quinto par craneal, que es el trigémino. Y ahí vemos el pterigoideo medial. Listo, entonces repasando, músculos masticatorios, el músculo temporal, pterigoideo externo, interno y macetero. Entonces, esta acción de estos musculitos van a dar los siguientes movimientos que ya hemos dicho, ¿no? Elevación, propulsión, retrofusión, difusión y también realizan la masticación. Ya. Diducción, no, la dilución o lateralidad, ¿no? La dilución. Músculos en el proceso de la masticación, entonces, los supramandibulares, el temporal, macetero y pterigoideos. Y los submandibulares o suprayoideos son los genioglossos, milioideos, vientre anterior de los bigástricos. ¿Ya? Aquí tenemos nuestro músculo milioideo, el músculo digástrico y el rastro poneurótico central. Músculos suprayoideos. Dentro de los suprayoideos encontramos al milioideo, que es un músculo aplanado, delgado y cuadrilátero que va a formar el suelo de la boca.
Su inserción se origina en la línea oblicuo-interna de la mandíbula y termina en el rafe medio. El borde póstero superior es libre a nivel de la cara de la tercera molar, o sea, aquí, ¿no? Acá no hay escrito. Hasta ahí llega nuestro músculo miloioideo. Y está inervado por el nervio miloioideo, que es una rama del nervio dental inferior. Músculo genioideo. Su inserción en la apófisis genis inferiores y en la cara anterior del hueso hioides. Y su acción es depresor de la mandíbula y contribuye a la deglución que Eliana muy amablemente nos ha dicho y nos ha hecho acordar que no hemos puesto en las diapositivas que hay músculos que participan en la deglución. ¿Ya? Entonces, el genioideo baja la mandíbula o deprime la mandíbula y contribuye a la deglución. Los genioideos es un músculo cilíndrico situado por encima del músculo miloioideo. Se inicia en la apófisis genia inferior hasta la cara anterior del hueso hioides. Los dos músculos se encuentran en la línea media y se relacionan hacia abajo con el músculo miloioideo y arriba con la mucosa sublingual, el genio gloso y la glándula sublingual. Está inervado por el nervio hipogloso y su acción es que cuando se fija en el hioides va a deprimir la mandíbula, o sea, la va a bajar. Y cuando se fija en la mandíbula es un elevador del hueso hioides. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando la acción es en el hueso hioides, la mandíbula va a bajar, ¿no es cierto? Va a bajar. Y cuando la acción es en la mandíbula, o sea, cuando el músculo se activa en la mandíbula, el hioides, ¿qué va a hacer? Va a elevarse. ¿Para qué? Para el movimiento de deglución. Nosotros deglutimos, sube, ¿no? Listo, entonces ya sabemos cómo. Ahora vamos a continuar con el músculo digástrico, particularmente con su diente anterior. Se inserta en la fosa digástrica en el borde inferior de la cara interna de la mandíbula y en el hueso hioides. Y su acción va a ser la de depresor de la mandíbula, o sea, va a bajar la mandíbula y va a contribuir en la deglución. Presenta dos vientres, como lo sabemos, que están unidos por el tendón intermedio, que es la aponeurosis interdigástrica. ¿Ya? El vientre posterior del digástrico nace en la ranura digástrica de la apófisis mastoides, atraviesa el músculo estiloioideo y llega a la parte superior del hueso hioides. Y el vientre anterior sale del hioides, del hueso hioides, a la fosita digástrica de la mandíbula. Está inervado, el vientre posterior está inervado por las ramas facial y glosofaringeo. Y el vientre anterior por el nervio miloioideo, que es una rama de ¿quién? Del dentario inferior, ¿no es cierto? Ya. ¿Cuál es el B3? ¿El B3 no es el dentario inferior o el quinto 3? Perdón, ¿el quinto 3? Mandibular. ¿Ah? Mandibular. Mandibular. Sí. ¿Pero el mandibular no es el dentario inferior? Sí. Okay. Sale de ahí, sale de esa Sale rama. mandibular, sale del dentario inferior, sale de mandibular. ¿Ah? ¿Sí, no? No, el dentario inferior sale El de la dentario rama. inferior sale de cuál? Sale de la rama de mandibular. Sí. Y sale de la quinta 3, que es rama del trigémino. Ya está, ya nos ubicamos. Seguimos entonces, bueno, aquí vemos los musculitos, el estiloioideo, el vientre posterior del digástrico, el músculo miloioideo y el vientre anterior del digástrico. Movimientos de la mandíbula entonces. Depresores, ¿quiénes son? ¿Quiénes son los músculos depresores? Vientre anterior del músculo digástrico, músculo miloioideo, accesoriamente el músculo genioideo y todos los músculos infraioideos para mantener fijado el hueso hioides. ¿Cuáles son los elevadores? Las fibras verticales del músculo temporal, el músculo macetero, el músculo pterigoideo interno.
¿Cuáles son los proyectores hacia adelante o los de protrusión? Los dos pterigoideos externos contrayéndose simultáneamente. Los que son para la retracción o la retrusión de nuestro maxilar, o los que llevan hacia atrás la maxila, el músculo digástrico con su vientre posterior y las fibras horizontales del músculo temporal. Y los diductores o de lateralidad, los pterigoideos internos, también los pterigoideos externos, sobre todo estos, contrayéndose alternativamente solo un lado. Contrae un lado, hay lateralidad, ¿ya? Y ahí están las imágenes de los movimientos que hacemos, ¿no? Elevación, depresión, protrusión, retracción, y falta la imagen de una lateralidad, ¿no? No hay imagen. Y listo, son libres, como el viento.